Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir tratando toda la actualidad. Os recuerdo, como os he comentado en el primero de los vídeos del día de hoy, que ahora vamos a hablar al respecto sobre el evento previo de Carlos Sainz y Audi al Dakar 2024. Pero todo eso os lo contaremos al final del vídeo y por si quieres ver todos los temas que vamos a tratar, los tienes detallados en el índice de la descripción. Si no, te puedes saltar cualquier tema que desees. Además de todo esto, te pido por favor que dejes tu me gusta porque YouTube lo está premiando muchísimo y si quieres contribuir al canal es la mejor forma que tienes de hacerlo. Habiendo dicho todo esto, vamos a continuar y primero de todo vamos a hablar al respecto sobre unas palabras del equipo Aston Martin. Más específicamente tenemos que hablar de unas palabras que ha dado el jefe del equipo. Mike Krack ha hablado acerca de la dirección que va a tomar el equipo Aston Martin la próxima temporada, que ya os hemos hablado de que no va a ser una continuación directa con lo que estábamos viendo y así lo pudimos ver a final de temporada cuando, sobre todo en Austin, llevaron a Aston Martin unas mejoras muy diferentes que ni siquiera llegaron a dar un rendimiento extraordinariamente bueno, pero eso se trata porque el coche de 2024 no va a ser una continuación directa a lo que teníamos en el final de temporada. Y lo que dice Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin, es que saben qué dirección están tomando, saben qué necesitan hacer para solucionar los problemas que ellos mismos generaron a lo largo del año, que ya sabemos que tenían un coche que tenía unas fortalezas muy claras, aunque tuviera ciertas partes débiles, pero tenía unas fortalezas muy claras y con el paso del desarrollo esas fortalezas incluso se vieron disminuidas. Por lo que saben qué dirección tomar para recuperar todo eso, aunque matiza sus palabras diciendo que esto no implica en que nada más llegar a Bahrein el próximo año vayan a poder estar en la pelea por victorias. Esto lo dice Mike Krack y me parece muy correcto y muy bien en sentido de calmar, por así decirlo, también cualquier expectativa de, oye, ellos saben el trabajo que están haciendo, pero ¿por qué no van a ganar en Bahrein? Él lo comenta, porque no depende de ellos tampoco. Ellos están en una posición X. Pero es que ellos van a mejorar, porque al final en la evolución lo lógico es que mejores de un año para otro, pero el resto de rivales también. La diferencia va a estar en ver si mejoras más o menos que tus rivales, pero ahí dependes también del trabajo de tus rivales. Ellos saben lo que están haciendo, están muy confiados y creen que están acertando de lleno, pero quizá Mercedes da un salto estratosférico para adelante porque encuentran algo o porque su monoplaza daba para mejorar de esa forma. Hay muchas cosas que pueden llegar a ocurrir, por lo que por ese sentido me parece muy bien la matización que dice Mike Krack, que creo que además en algunas ocasiones a lo largo del año, sobre todo al jefe de equipo, a Mike Krack, le ha faltado, porque ha habido en algunas ocasiones en las que eso lo comentábamos aquí en el canal, que a lo mejor Aston Martin hacía un mal resultado y él decía, no, ha sido bueno, o no, es que hemos fallado en no sé dónde, pero si no hubiera sido por eso, hubiera sido mucho mejor. Eso a lo largo del año lo comentamos, que yo creía que en ciertos momentos les faltaba autocrítica, también es normal. Krack simplemente se limita a decir el mensaje políticamente correcto que necesita Aston Martin, pero había veces que necesitaban ser autocríticos y que es mejor salir a decir la verdad. En ese sentido creo que tiene razón. Sobre el cambio de dirección, en el primero de los vídeos del día de hoy ya os hemos hablado que la intención es que sea más eficiente. Además os hemos dado un cambio que va a haber y que no es directamente de Aston Martin, pero que sí que va a conseguir hacer que sea más eficiente, que es con respecto a las cajas de cambios que se las compran a Mercedes. Mercedes va a cambiar el diseño, por lo que va a hacer esa caja de cambios más eficiente y va a conseguir uno de esos objetivos que está teniendo, que está buscando el equipo Aston Martin. Más allá de ese cambio de dirección no se sabe gran cosa. Yo sigo insistiendo en el hecho de que a mí me parece que lo que deberían de hacer es de coger el monoplaza que había antes de las mejoras de Canadá, saben que falló en aquel momento y haber empezado a desarrollar ahí el AMR24, en lugar de ser continuación de lo actual, ser continuación de ese AMR23 previo a las mejoras, previo a fastidiarse al final toda la evolución que estaba teniendo, todas las fortalezas que os hemos comentado. Así que veremos si en ese sentido eso se acaba cumpliendo, pero las palabras específicas de Mike Krack eran las siguientes: entendimos el coche al final de la temporada, pero sería erróneo decir que entendimos absolutamente todo sobre la MR23. Entendimos muchas cosas y sabemos lo que queremos hacer para 2024 y la dirección en la que tenemos que ir con el coche del año que viene, pero eso no significa necesariamente que vayamos a llegar al inicio de la temporada en Bahrein el año que viene y luchar por la victoria.
Y es lo que os digo, después de todas esas palabras, matizaba sobre el hecho de los rivales, que dependen también de ellos, de dónde estén el próximo año. Ya no digamos, por ejemplo, dependes también de Red Bull. Si Red Bull vuelve a dar una mejoría como la que hemos visto este año, por mucha mejora que des tú, es imposible alcanzarles porque ellos su punto de partida era mucho mejor. Así que hay que tener mucho en cuenta también los rivales en ese sentido para ver si pueden o no el año que viene estar peleando. Además de todo esto, Fernando Alonso también ha hablado acerca de Michael Schumacher. Ya sabemos que a Michael Schumacher le consiguió ganar Fernando Alonso después de sus 5 títulos consecutivos. Quien logró parar esa racha de títulos consecutivos que estaba teniendo el alemán fue Fernando Alonso. Además, Schumacher siempre tuvo muy buenas palabras para Alonso, al igual que al contrario. Además, pues fue el primer rival duro que tuvo que enfrentarse Alonso en su carrera, además siendo muy joven y siendo contra quien consiguió ganar los títulos. Siempre se ha valorado mucho más aquellos 2 títulos por el hecho de ser contra Michael, por supuesto. Y ha hablado acerca de él ahora mismo, que ya sabemos también la situación en la que se encuentra Schumacher y demás, pues ha hablado de él y le ha elogiado bastante. Siempre ha habido un intercambio bastante bueno de elogios entre ambos. Schumacher siempre ha dicho que ha sido uno de sus mayores rivales. El rival más duro siempre Schumacher ha dicho que ha sido Mika Häkkinen, el que ha tenido en su carrera, pero Alonso siempre lo ha destacado mucho y es normal. Por supuesto, consiguió parar esa racha de 5 títulos que llevaba teniendo. Sí que es verdad que en 2005 hubo un cambio de normativa hecho adrede de la Fórmula 1 para intentar frenar a Ferrari, y es así, o sea, está clarísimo. Además, consigue Schumacher quedar tercero en el Mundial de Pilotos por el hecho del Gran Premio de Estados Unidos, aquella carrera que corren simplemente 6 monoplazas, y ahí consiguió muchos puntos. Si no, creo que en teoría iba a ser quinto. Y 2006 sí que llegan a competirlo, pero llegan hasta la última carrera. Schumacher incluso llega a romper un motor en las últimas carreras en Japón. Bueno, que fue una batalla que estuvieron librando ambos, y al final esos títulos se valoran más gracias a haber sido quien paró a Michael Schumacher. Entonces siempre ha habido ese intercambio de elogios, y ahora Alonso lo que llega a comentar al respecto sobre ello sobre él me parece bastante interesante, porque al final insinúa, y creo que tiene toda la razón, que es sobre todo el piloto que cambió un poco este deporte a hacerlo, a cómo afrontar las carreras y a cómo prepararte físicamente. Siempre hemos dicho que cuando mejor iba yendo la preparación física, cuanto más exigente era este deporte, pues al final la edad fue disminuyendo. ¿Por qué digo esto? Pues porque siempre Alonso, con la edad que tiene ahora mismo, con 42 años, se le compara con los pilotos que había en los años 50, en los años 60, que eran pilotos también de bastante más edad. Fangio corrió también con una edad bastante elevada. Lo que pasa es que en ese momento no era tan exigente físicamente, había otras exigencias, pero no de forma física, que luego fue llegando. Entonces fue, según Fernando Alonso, y creo que tiene razón, Michael Schumacher quien cambió esa preparación física, sobre todo consiguiendo que ahora pilotos de mayor edad puedan seguir compitiendo, porque cuando se fue haciendo más físico, al final fue como todos los deportes, que cuanto más joven eres, pues mejor forma física tienes, pues mejor consigues rendir, pero llegabas a una edad de 30 y muchos, y ya era el momento de retirarte porque no podías aguantar. Al cambiar Michael Schumacher esa forma de prepararse, es lo que ha hecho que Michael Schumacher consiguió llegar a una edad también bastante elevada, y ahora lo está haciendo Fernando Alonso, también lo estamos viendo con Lewis Hamilton. Por lo menos ahora la forma física no es el motivo de tener que retirarte, sino al final es por tu propio nivel, que también por la edad puede empeorar, pero no por la forma física, ya lo es. Entonces esas son las palabras que dice Alonso, y creo que tiene toda la razón del mundo. Sus palabras eran las siguientes: perdí más que gané contra él, contra Schumacher. Es un piloto increíble y fue una inspiración para todos los pilotos de mi generación cuando estábamos en el karting y categorías inferiores ver a Michael dominar la Fórmula 1. Cambió la forma en la que afrontamos las carreras, la preparación física, la determinación y la ética de trabajo cada fin de semana con los ingenieros. Muchas cosas en la Fórmula 1 cambiaron a mejor gracias a Michael. Además, sirviendo de esa inspiración, como él llega a comentar, pues por supuesto que le sirvió mucho a toda esa generación, que ahora es lo que estamos viendo, es lo que estoy diciendo. Alonso, con 42 años, sigue siendo de los mejores pilotos de la parrilla, de los 3 mejores pilotos de la parrilla, y entre los 3 mejores pilotos de la parrilla se encuentran un piloto que supera los 40 y otro que está casi al llegar, que es Hamilton. Así que eso es lo que queríamos comentar. Y además de todo esto, y cerramos la intervención por parte de Fernando Alonso, de Aston Martin, que hemos hablado y demás, Fernando Alonso volvió a mostrarse muy cabreado en el día de ayer con Movistar, que es algo que sigue destacando bastante, ¿no? Con Movistar está cabreado, con DAZN no lo está. El por qué lo está
estará? Bueno, pues el hecho es que en el día de ayer, bueno, se publicó por redes sociales un vídeo de Pedro de la Rosa bajándose del coche de Fernando Alonso que está corriendo en Aragón. Esto lo comentó ya él incluso en Abu Dhabi, que iba a estar en Aragón, que se lo dijo al propio Max Verstappen, que Verstappen le invitó también a ir a Portimao porque iba a probar un coche. Bueno, pues ahora Alonso está en Aragón y se subió junto a él Pedro de la Rosa, y hay un vídeo en el que se baja y en el que está diciendo, y lo publicó Movistar, y Alonso les respondió, como estáis diciendo gracias por mencionar de quién cogéis el vídeo, a modo irónico, porque no lo menciona. Y la verdad que es bastante extraño porque no es la primera vez que Alonso muestra, por así decirlo, un enfado con Movistar, con la gente que hay ahí, que es curioso esto, pero es que además diréis, bueno, quizás con la televisión española, ¿no? Porque este año además en el canal ya lo comentamos que ha habido varias ocasiones que se notaba que tenía un enfado con ellos porque a Dazón no le daba las entrevistas, no le daba las declaraciones buenas, ni siquiera buenas, es que llegaba y decía monosílabos, y luego en otras televisiones sí. O sea, no tenía mucho sentido que en la televisión de tu país no se lo dieras. Y eso es un cabreo con Movistar. ¿Por qué? Pues porque fijaros en los mensajes que ponía Dazón cuando se anunció los derechos en exclusiva, que ahí vemos cómo aplaude y enhorabuena, fantástica noticia. O más recientemente, cuando acabó la temporada, también que Dazón publicó que Alonso había quedado cuarto en el Mundial y pues ponía a por más, New Era y demás. Es decir, hay un cabreo de Alonso con alguien de Movistar, con los dirigentes también que habría quizá en Movistar. Él está encantado porque Dazón tenga esos derechos y ayer lo mostró nuevamente. Que ya sabemos, os lo hemos comentado en alguna ocasión, que va a haber cambios en las retransmisiones de Fórmula 1. Se rumorea sobre el tema de Lobato, que ya en el canal, mira que no nos queremos meter tampoco en temas personales, pero creo que esto además, como ser la retransmisión, sí que nos importa. Y porque podría llegar a cambiar. Antonio Lobato no tiene ahora mismo contrato para 2024 y ya sabemos que había teóricamente conflicto entre Alonso y Lobato, eso es lo que se llegó a hablar y demás. Pues quizá podría llegar a ser, además de otros cambios que yo estoy seguro que va a haber, pero a mí se me sigue haciendo raro que mínimo Lobato no continúe el próximo año. Se me haría muy raro, por mucho cabreo que pueda llegar a tener quizá Alonso con él, pero bueno, que eso es algo que ha pasado y es algo en lo que él quizá también se ha querido involucrar con las televisiones. No lo sabemos, pero bueno, eso es lo que pasó en el día de ayer, se habló mucho por redes sociales, y ya que estamos con todo esto, también os pongo por supuesto el vídeo de Pedro de la Rosa bajando del coche, alucinando después de pasar junto a Fernando Alonso por las curvas en Aragón. Acojonante la última curva. Creía que era la... Ya, muy bestia, muy bestia. ¿Cómo va esto? Tío. Wow. Increíble. También comentaros que en el día de ayer tuvo lugar el evento de Red Bull en Milton Keynes de celebración de los títulos que han logrado, que ya sabemos que por supuesto ha sido el equipo más exitoso este año, ha sido el equipo más exitoso en la historia de Fórmula 1, y en el día de ayer tuvo este evento de celebración en la fábrica de Milton Keynes de Red Bull. Vemos ahí cómo iban llegando los dos pilotos de Red Bull, tanto Sergio Pérez como Max Verstappen, y más tarde posaron junto a los trofeos que han logrado a lo largo de todo este año, todos los trofeos de los podios barra victorias, depende de lo que haya sido. Vemos algún trofeo que se repite porque es el hecho, por ejemplo, el que veis más a la derecha son los 3 de Hungría, eso es el primer puesto de constructores, que es haber ganado la carrera, el de haber ganado la carrera del propio piloto, y veis ahí un 3 que es el de Sergio Pérez que logró el podio, luego en otros lados veis 2, el único trofeo que les falta es el de Singapur, en el resto... Sí, en el resto todos tienen 2 trofeos mínimo, que sería el de victoria de uno de los dos pilotos y el del podio de uno de los dos pilotos habiendo quedado primero. Luego en otras ocasiones también hay 3 trofeos de cuando ambos pilotos han conseguido quedar en el podio. Así que bueno, simplemente os quería enseñar esas imágenes y además comentaros también que la FIA ha comunicado a los equipos de Fórmula 1 cuándo deben tomarse vacaciones de invierno, porque sabemos que hay por reglamento 2 semanas obligatorias en verano, que suele ser las 2 primeras semanas de agosto, y ahí no se puede ir a las fábricas, pero en invierno la verdad que las vacaciones, por mucho que se diga la Fórmula 1 realmente la Fórmula 1 descansa, realmente los únicos que descansan aquí son los pilotos, que sí que realmente en estas semanas post Gran Premio de Abu Dhabi, quizá algunos todavía siguen estándolo, quizá algunos no lo han estado, por ejemplo Alonso no lo ha estado ahora, pero estas últimas semanas de año sí que estará de vacaciones, pero al final son los únicos que realmente paran
unos días, aunque quizá haya algunos que vayan todavía en estos últimos días al simulador y demás, pero por lo menos unas 2 semanas sin hacer nada sí que suelen llegar a tener. En el canal os hemos enseñado incluso la imagen de Daniel Ricciardo en Abu Dhabi, que estaba junto a Christian Horner y demás. Quienes no paran son los ingenieros, y si no fuera porque les obligan, no pararían en todo el año, ni en agosto ni en Navidades, pero por ahora les han puesto esa obligatoriedad en verano, que me parece genial para que puedan descansar, y también se las van a poner en invierno, que sabemos que es el momento más crucial del año, porque ahora se decide todo casi para la próxima temporada. A lo largo de una temporada puede cambiar mucho, por supuesto, ya lo vimos sobre todo McLaren, pero ya también lo vemos con McLaren. Por perderte, fueron 9 carreras las que no estuvieron peleando, porque a partir de la novena, que es Austria, ya tienen un coche para poder pelear por puestos más altos, y eso les ha obligado a quedar cuartos, que no está mal, pero es que McLaren, si hubiera tenido este rendimiento todo el año, hubieran sido subcampeones. Así que vemos que desde luego genera una diferencia bastante grande, es el momento más importante y les van a prohibir estar en la fábrica. No va a ser para todos igual, pero al final los días que se han elegido es desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero, dependiendo de la fábrica, dependiendo de en qué sección estés, puede que vaya desde el 24 hasta unos días más tarde, pero básicamente va a ser eso, desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero no se va a poder trabajar, y me parece genial para que así los mecánicos, los ingenieros tengan también un tiempo de relax. Vamos a pasar de tema, y los dos últimos temas que ya tenemos que hablar es acerca de los Sainz, pero el primero de ellos es acerca de Carlos Sainz Jr., el piloto de Fórmula 1. Desde el equipo Alpine han negado que ningún equipo estuviera en contra de no sancionar a Carlos Sainz en Las Vegas. Ya sabemos que Carlos Sainz en los Libres 1 de Las Vegas se comió una alcantarilla y eso provocó que tuviera luego que cambiar la batería, lo cual repercutió en una sanción de 10 puestos en parrilla, algo que pareció muy injusto. Todo el mundo públicamente lo dijo que era bastante injusto, pero al final la sanción se la acabaron poniendo. Hubo ciertos rumores de que Mercedes además se había negado a que no le pusieran esa sanción porque iba a tener una nueva batería y ellos estaban jugando el título frente a Ferrari. Lo que dicen desde Alpine es que nadie se negó, que no hubo nadie que dijera que no les sancionaran, es que simplemente no se les preguntó porque la FIA no podía hacer nada. Están de acuerdo desde Alpine en que fue una sanción bastante dura, pero que las normas son las normas y la FIA las aplicó como tenía que aplicarlas. Eso es lo que comentan desde el equipo Alpine. Sinceramente, aquí hay dos cosas que comentaros. La primera de ellas es indiferente si alguno se quejó o no, porque si hay uno que se queja encima, pues no van a hacer esa excepción, ¿no? Pero quedaba igual. ¿Por qué daba igual? Pues porque el reglamento, es que el reglamento si lo tienes que aplicar en todos los sentidos, aquí también. ¿Por qué me refiero con esto? Hay mucha gente diciendo que dijeron que en aquella ocasión es que el reglamento debe ser más flexible y demás. El problema está en que sí que se recogen ciertas excepciones y aquí os las contamos, pero si no se recoge la que está ahora mismo, la que se estaba en duda, pues no se puede aplicar, porque sí que hay excepciones. Si estás abierto a hacer excepciones y no especificas cuáles, ya luego es preguntártelo, pero esa excepción no estaba puesta y sí que había otras, era imposible. Al final, con el reglamento en la mano, era imposible hacerle una excepción a Carlos Sainz. Si quizá los 10 equipos hubieran estado de acuerdo, se podría haber hecho, pero creo que era indiferentemente, aunque los 10 equipos hubieran estado de acuerdo, hubiera sido prácticamente imposible. Es algo que ya se ha hablado desde Ferrari, que ellos iban a empujar para que el próximo año no fuese de esta forma, pero sobre todo por el hecho de que es que si no es un problema tuyo y además es una pieza como la batería, que no es el motor interno, que quizás sí que te puede dar una ventaja muy grande tener uno nuevo y no haber sancionado, no tiene mucho sentido eso. Eso es lo que intentaron decir desde Ferrari. Por parte del equipo Alpine dicen que nadie se negó. Así que bueno, es una confirmación bastante interesante, aunque sinceramente luego estos son palabras de Bruno Famin que las ha contado. Luego realmente por parte de Bruno Famin no quería que hubiera esa excepción, que es normal. O sea, al final hubo muchísima gente que criticó a Mercedes, que era quienes se hablaban de que habían dicho que no hubiera esa excepción. Poneros en su lugar, o sea, yo al final lo acabo entendiendo, sinceramente, y quizá en ese momento me mostré cabreado o estaba bastante cabreado, pero que es normal. Quiero decir, entienden el problema, pues seguramente, y obviamente si a ellos les pasa hubieran hecho un mundo de ello más aún de lo que lo hizo Ferrari, pero
es que con el reglamento en la mano es muy fácil decir que no y ya está. Entonces, y jugándote el subcampeonato, que al final Mercedes, si no hubiera sido por eso, lo hubiera perdido, también es normal que lo intentasen. Que luego la FIA vaya por su lado y no haga caso a los equipos, pues desde luego que yo creo que es lo que tendrían que haber hecho y en este caso siguieron el reglamento. Pero que Mercedes, en el caso de que se hubieran negado, hubiera estado bien o mal, hubiera sido normal. Ni bien ni mal, hubiera sido lo lógico, porque estos equipos al final esto es un negocio y quieres quedar más arriba. Si por reglamento a él le tienen que sancionar, que le sancionen y que no me perjudiquen a mí. En ese sentido es lo que pensaría Mercedes y bueno, que simplemente era esta noticia por si el hecho de, bueno, como se habló mucho sobre si había algún equipo que se habría quejado, sobre todo Mercedes, deciros que por lo menos lo que comentan desde Alpine es que no hubo nadie que estuviera en contra. Las palabras de Bruno Famin eran las siguientes: creo que fue muy desafortunado para Carlos, pero francamente no vi otra opción que tuvieran los comisarios de la FIA en ese caso. Sucedió que te cogen en un accidente y no tienes nada que ver con el accidente o alguien te empuja y pierdes una caja de cambios, pierdes un motor, pierdes la transmisión y desafortunadamente no estás para nada en eso y te penalizan. Pero si empiezas a abrir la puerta a ese tipo de cosas será interminable. Creo que los comisarios tomaron la decisión correcta desafortunadamente para Carlos. Es muy desafortunado porque no tenían nada que hacer, pero no había otra opción. Esto es otra cosa, si haces esa excepción ahí, todos se van a pedir excepciones siempre. Por lo más mínimo, es que hasta te vas a chocarte, vas a tener que cambiar la caja de cambios y te vas a quejar. Aunque te hayas chocado tú. A ver, el problema aquí de Carlos es que ni siquiera fue que se chocase él, que fuese un error suyo. No fue lo que le pasó en Abu Dhabi a él mismo. Fue que estaba mal el circuito. Pero se debe de recoger muy bien y atarlo mucho en el reglamento para existir esa excepción también. Así que bueno, eso es lo que comentan desde el equipo Alpine y ya sí que os lo hemos hablado desde el primero de los vídeos, os tenemos que hablar de todos los detalles, todo lo que ocurrió en ese evento de presentación que tuvo lugar en el día de ayer en el Jarama, previo al Rally Dakar 2024 de Carlos Sainz junto a Audi, al cual tuve el placer de asistir y nos enseñaron varias cosas interesantes. La primera de ellas es el coche, que realmente lo estáis viendo aquí, no ha cambiado en gran medida. El diseño es el mismo, el coche que estáis viendo no es el que van a pilotar, básicamente porque ya lo están llevando hacia donde se disputa este año el Dakar, hacia el desierto, no podía estar en Madrid, pero simplemente era era una maqueta que los mismos diseños, que el diseño, como digo, es el mismo que han mostrado en estos 2 últimos años. Sobre todo interesante es que han cambiado, ahora lo comentaremos, pero lo más importante es que han cambiado las suspensiones, que ahora veréis también esas suspensiones diferentes que va a llevar Audi para este Rally Dakar. Tercer Rally Dakar que disputan conjuntos, tercer Rally Dakar de este proyecto, que eso es algo importante. Ahora os comentamos acerca de los detalles y también comentaros acerca de esto que van a llevar escritos en las partes claras que podéis llegar a ver, sobre todo de la parte de atrás, mensajes, más de 10.000 mensajes que le dejaron los aficionados que correrán junto a ellos. Les ha parecido una iniciativa interesante, ellos nos lo presentaron allí ayer y eso es lo que llevarán. Además de todo esto, desde Audi y también Carlos Sainz se han mostrado muy optimistas para este Dakar 2024. El motivo de que sean tan optimistas después de estos 2 años anteriores, que la verdad que han sufrido muchos problemas. Bueno, pues ya es el tercer año de proyecto, por supuesto, y en este tercer año dicen que es el mejor Audi que han llevado nunca. Sobre todo, el cambio más importante que llevan es en las suspensiones. Durante los 2 años anteriores, las suspensiones han sufrido muchísimo. El año pasado fueron el mayor problema que sufrieron para que al final incluso acabasen teniendo que abandonar días antes. Que bueno, eso fue también por la lesión que sufrió Carlos. Pero ¿por qué han cambiado las suspensiones? Bueno, pues porque al final, ¿por qué tenían ese problema? Porque es un coche que pesa 100 kilos más por las baterías eléctricas. Al pesar 100 kilos más, provoca una serie de daños que, entre muchos otros, es la fiabilidad, y en esas suspensiones estaban sufriendo mucho. Nada más acabó el Rally Dakar 2023, comenzaron a trabajar en esas suspensiones y las han cambiado de forma radical. Hay una remodelación completa y tienen la expectativa puesta en que esas suspensiones no van a sufrir tanto, no deberían de tener esos problemas, por lo que ya solo con eso esperan que puedan tener un mucho mejor rendimiento que los 2 años anteriores. Además de todo esto, le tenemos que sumar que van a llevar 15 kilovatios extra en las baterías, en la potencia, que Carlos Sainz dijo que es como un 0,1 km por hora, 0,2 km por hora en recta, pero que todo lo que sea mayor potencia suma.
¿Esto por qué? Pues porque hasta ahora llevaban la misma potencia que tenían el resto de coches, algo que Carlos Sainz ya se quejó muy fuertemente porque pesan 100 kilos más. Si pesas 100 kilos más pero tienes la misma potencia, la velocidad máxima a la que alcanzas es la misma. No tiene sentido porque al final no eres igual de rápido. No tiene sentido estar compitiendo teóricamente en igualdad de condiciones cuando eso ocurre. Ya a mitad del Rally Dakar el año pasado les aumentaron la potencia y ahora se las vuelven a aumentar esos 15 kilovatios extra. Así que todo lo que sea ayuda más, pues bienvenido sea. Así que con esos dos cambios es lo que esperan desde Carlos Sainz y Audi para ser optimistas para este Rally Dakar, conseguir esa victoria, conseguir ese cuarto triunfo de Carlos Sainz en esta competición y además sería el cuarto triunfo con un cuarto equipo diferente. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Además de todo esto, en el día de ayer también se le preguntó a Carlos acerca del Gran Premio de Madrid. Estábamos en Madrid, en el circuito de Jarama, donde tuvo lugar el último Gran Premio de Madrid, y se le preguntó sobre esto porque además Carlos Sainz es madrileño también. A lo cual, que esto ha sido un titular que he visto mucho en los medios, ¿no? Cuando han hablado de esto, pues bueno, por supuesto dijo que él como madrileño estaría encantado, que él vio los grandes premios de Madrid de los años 80, por supuesto, y que si hubiera ese Gran Premio en Madrid ahora mismo sería algo perfecto. Cree que Madrid es una ciudad muy buena, que le vendría muy bien la Fórmula 1, pero que a la propia Fórmula 1 también le vendría muy bien el Gran Premio de Madrid, porque Madrid en comparación con el resto sería imbatible. Eso llegó a comentar Carlos Sainz, que habló también de la importancia de tener un Gran Premio de Fórmula 1 en España, no en Madrid, que es importante que lo mantengamos, y si hubiera dos, si se pudiera llegar a ver esos dos de Barcelona y Madrid, ojalá, pero que eso es por supuesto complicado. Y además también habló del conflicto político, que esto no tiene nada que ver, que no es por eso, así que bueno, eso es lo que llegó a comentar Carlos Sainz ayer también sobre ese Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.